Bienvenidos a un viaje a través de los tiempos, a un lugar donde el sol del norte ilumina tierras agrestes pero hermosas. Imaginen fiordos que se adentran en el continente, acantilados que se elevan hacia el cielo y aguas que reflejan el eterno movimiento de las nubes. Fue aquí, en esta tierra agreste pero generosa, donde nació una era que aún despierta nuestra imaginación. Hablamos de los vikingos. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Eran simplemente bárbaros sedientos de sangre, como a menudo se les representa? ¿O eran marineros, comerciantes, agricultores y hábiles artesanos ocultos tras esta aterradora máscara? ¿Te has preguntado alguna vez cómo las personas que vivían en asentamientos relativamente pequeños lograron conquistar los mares, llegar a costas lejanas y dejar una huella tan significativa en la historia europea? ¿Cómo lograron estos feroces guerreros, cuyos nombres resonaban como truenos, fundar también ciudades prósperas y rutas comerciales que conectaban tierras tan dispares? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a una verdadera comprensión de la era vikinga, una era de descubrimiento, expansión e intercambio cultural. Hoy viajaremos en el tiempo para examinar, a través de la lente del tiempo, a personas reales cuyas vidas estuvieron estrechamente ligadas al mar y a los viajes lejanos. Nuestro objetivo no es simplemente relatar hechos, sino sumergirlos en la atmósfera de aquella época, para comprender los motivos y aspiraciones de quienes se atrevieron a aventurarse más allá del horizonte. Hablaremos de sus orígenes, la tierra que los vio nacer, y los primeros pasos que los llevaron a la gloria, y, a veces, al olvido. Comenzaremos con las condiciones geográficas y climáticas de Escandinavia, que moldearon en gran medida el carácter y el estilo de vida de sus habitantes. Aprenderás cómo el duro entorno natural moldeó a un pueblo fuerte y resiliente, cómo las limitadas tierras fértiles los impulsaron a buscar nuevas oportunidades, y cómo los puertos naturales y el acceso al mar les abrieron el camino para explorar el mundo. Examinaremos la estructura social de la sociedad escandinava de la Alta Edad Media, sus cimientos y los valores que sirvieron de base para sus logros posteriores. Nos remontaremos a los inicios de lo que hoy conocemos como la era vikinga. Fue entonces cuando los primeros barcos largos, veloces y ligeros comenzaron a surcar las aguas del Mar del Norte. Analizaremos las primeras incursiones y qué motivó a estos valientes navegantes a embarcarse en peligrosas travesías. Prestaremos especial atención a uno de los eventos más emblemáticos, el ataque al monasterio de Lindisfarne en 1793. Este evento, narrado, se convirtió en símbolo del inicio de una nueva era, una época en la que los guerreros del norte se convirtieron en el terror de muchos reinos europeos. Analizaremos cómo se extendió la expansión vikinga por las tierras occidentales. Escucharás sobre la exploración de las remotas islas del Atlántico, Islandia, que se convirtió en el hogar de miles de colonos, y Groenlandia, cuyas agrestes costas fueron conquistadas gracias al indomable espíritu de los pioneros. También abordaremos la leyenda de Vinlandia, una tierra misteriosa quizás descubierta mucho antes de Colón. Nuestro viaje nos llevará a Gran Bretaña. Aprenderás cómo los vikingos invadieron tierras inglesas e irlandesas, cómo se formó el gran ejército pagano y cómo el Danelaw, un territorio bajo dominio escandinavo, apareció en el mapa de Inglaterra.
Analizaremos cómo estas invasiones influyeron en el desarrollo político y cultural de las Islas Británicas. Pero la expansión vikinga no se limitó a Occidente. Viajaremos a Oriente para rastrear la famosa Ruta de los Varegos a los griegos. Aprenderás sobre las rutas comerciales que conectaban Escandinavia con Bizancio y el Kanato Házaro, las mercancías transportadas por estos ríos y las complejas relaciones que se desarrollaron entre los vikingos y los pueblos locales. Igualmente importante fue la fundación de estados. Analizaremos cómo los normandos, descendientes de los vikingos, se asentaron en lo que hoy es Francia, formando el Ducado de Normandía. Aprenderás sobre el papel de este ducado en la historia europea posterior, incluyendo la famosa conquista de Inglaterra en 1066. Además de la conquista y la expansión, los vikingos también eran hábiles comerciantes y artesanos. Analizaremos su economía, los principales bienes que producían y comercializaban, y su sistema monetario. Aprenderás sobre la gran destreza de los artesanos escandinavos, quienes crearon piezas asombrosas de metal, madera y hueso. Nos adentraremos en la sociedad y cultura vikingas. Aprenderás sobre su estructura social, las leyes y costumbres que regían su vida cotidiana. Hablaremos de su religión pagana, su rica mitología, repleta de dioses y héroes, y las misteriosas runas que usaban para escribir y adivinar. El arte vikingo, con sus distintivos patrones y símbolos, también formará parte de nuestra historia. Por supuesto, es imposible hablar de la era vikinga sin mencionar a sus legendarios jefes y reyes. Exploraremos figuras clave como Ragnar Lothbrok, cuyas hazañas son legendarias, Ivar el Deshuesado, famoso por su perspicacia estratégica, Eric el Rojo, el descubridor de Groenlandia, y Olaf el Santo, quien se convirtió en uno de los santos más importantes de la cristiandad escandinava. Sin embargo, cada época tiene su declive. Examinaremos las razones del declive de la expansión vikinga, incluyendo el proceso de cristianización que cambió gradualmente la cosmovisión escandinava y la formación de estados-nación más centralizados que se volvieron más organizados y poderosos. A pesar del fin de la era de expansión, el legado vikingo ha demostrado ser notablemente perdurable. Analizaremos cómo su influencia ha perdurado en Europa y el mundo, en el idioma que hablamos, en la cultura que continúa evolucionando, en la toponimia que preserva el recuerdo de su presencia, e incluso en el legado genético presente en los pueblos modernos. Finalmente, en nuestra conclusión, intentaremos comprender la imagen de los vikingos a lo largo de la historia. Veremos cómo ha evolucionado la percepción que se tiene de ellos desde aterradores bárbaros hasta héroes idealizados, y cómo hoy podemos observarlos con una comprensión más profunda de su papel en la historia. La era vikinga es más que una simple página de un libro de texto. Es historia viva que continúa inspirándonos y recordándonos la fuerza del espíritu humano, la sed de descubrimiento y el deseo insaciable de comprender el mundo. Prepárate para sumergirte en este mundo maravilloso, donde cada fiordo, cada piedra guarda su propia historia. Bienvenidos a un mundo donde los vientos del norte susurran historias antiguas. Comenzamos nuestro viaje desde el principio, a Escandinavia a principios de la Edad Media. Fue aquí, entre los escarpados fiordos y los bosques infinitos, donde nació la fuerza que cambiaría el curso de la historia europea. Imaginemos las tierras que hoy conocemos como Dinamarca, Noruega y Suecia.
Eran territorios donde la naturaleza desempeñaba un papel decisivo en la vida de las personas. Las costas rocosas, surcadas por profundas ensenadas llamadas fiordos, creaban puertos naturales, pero también dificultaban el transporte terrestre. Los densos bosques proporcionaban la madera esencial para la construcción de barcos y viviendas, pero también servían de refugio para la fauna salvaje y obstaculizaban la agricultura. El clima era fresco y los cortos veranos exigían resistencia e ingenio. Durante este período, aproximadamente entre los siglos VIII y XI, la sociedad escandinava no era un estado unificado tal como lo entendemos hoy. Más bien, estaba compuesta por tribus y comunidades diferenciadas, gobernadas por caciques locales o jarls. Estos caciques ejercían un poder considerable, pero su autoridad se basaba en su fuerza personal, sabiduría y capacidad para garantizar el bienestar de sus comunidades. La sociedad era principalmente agraria. La gente vivía en pequeñas granjas, dedicándose a la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza. La vida estaba estrechamente ligada a los ciclos naturales, incluyendo el cambio de estaciones. La familia desempeñaba un papel vital en la vida escandinava. Los lazos familiares eran fuertes y el honor familiar era primordial. Las leyes, si así se les podía llamar, eran en gran parte orales, basadas en la tradición y la costumbre. Las disputas se resolvían en asambleas públicas, donde los hombres libres podían expresar sus opiniones y participar en las decisiones. Aquí también se elegía a los líderes y se decidían importantes asuntos públicos. La economía era principalmente de subsistencia. La gente producía lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, a pesar de su relativo aislamiento, existía el comercio. Los escandinavos intercambiaban sus excedentes, pieles, cuero, pescado y hierro, con los pueblos vecinos. Estas primeras conexiones comerciales allanaron el camino para futuros grandes viajes. La ubicación geográfica de Escandinavia, rodeada de mar, jugó un papel clave en la configuración del estilo de vida de sus habitantes. El mar era tanto una fuente de alimento como una ruta hacia otras tierras. Los escandinavos han sido desde hace mucho tiempo hábiles marineros. Construían barcos robustos, rápidos y aptos para navegar, capaces de resistir las duras tormentas del Mar del Norte. Estos barcos, conocidos como drácars, se convirtieron en un símbolo de la época vikinga. Su quilla estrecha, su roda alta y su vela cuadrada les permitían navegar con rapidez tanto por mar como por río. La estructura social de la Escandinavia medieval temprana era bastante simple. En la cima se encontraban los jarls y konungs, jefes y reyes cuyo poder a menudo se elegía o confirmaba por la fuerza. Por debajo de ellos se encontraban los agricultores y artesanos libres, que constituían la columna vertebral de la sociedad. Y en la base estaban los esclavos, o thralls, que eran prisioneros de guerra o deudores. Sin embargo, cabe destacar que la esclavitud en Escandinavia no era tan brutal como, por ejemplo, en el Imperio Romano. Los thralls a menudo podían comprar su libertad o incluso convertirse en hombres libres. Los factores económicos también fueron importantes. La tierra en Escandinavia no siempre fue fértil y la población crecía constantemente. Esto creó cierta presión, impulsando a la gente a buscar nuevas tierras y recursos. Además, los escandinavos eran hábiles herreros.
extraían hierro de los minerales de las ciénagas y fabricaban armas, herramientas y joyas con él. La alta calidad de sus productos los hacía codiciados para el comercio. Así, vemos la imagen de una sociedad estrechamente conectada con la naturaleza, pero con un gran potencial de desarrollo. El arte de la navegación, la metalurgia avanzada, los fuertes lazos comunitarios y la sed de nuevos recursos, todo esto creó un terreno fértil para que los escandinavos, a quienes hoy llamamos vikingos, se embarcaran en sus famosos viajes. Era una época en la que el mundo parecía vasto y lleno de posibilidades inexploradas, y los escandinavos estaban listos para aprovecharlas. Así pues, hemos llegado al inicio de un gran viaje, los primeros pasos que llevaron a los escandinavos a la gloria, y el miedo a la era que conocemos como la era vikinga. Fue una época en la que el estilo de vida familiar comenzó a cambiar, impulsando a la gente a tomar decisiones. Las razones que motivaron a los escandinavos a navegar a alta mar y viajar a tierras lejanas fueron multifacéticas. Ya hemos hablado de la presión demográfica, de las tierras no siempre fértiles que apenas podían sustentar a una población en crecimiento. A esto se sumaba el factor social. La sociedad escandinava tenía jerarquías bien definidas, y para quienes se encontraban en niveles inferiores o para quienes buscaban mayor riqueza y fama, el mar ofrecía nuevas oportunidades. El mar no era un obstáculo, sino una puerta de entrada. Los propios barcos, los drácars, eran maravillas de la ingeniería para la época. Eran largos, estrechos y de costados bajos, lo que les permitía navegar con facilidad por aguas poco profundas y ríos, así como surcar las olas con confianza. Sus quillas profundas garantizaban la estabilidad, y sus fondos planos les permitían desembarcar en playas sin acondicionar. Un mástil con vela cuadrada y remos les permitía navegar tanto con el viento como contra él, así como con tiempo en calma. Estos barcos eran rápidos, maniobrables y fiables, ideales para largas travesías y ataques sorpresa. Las primeras incursiones solían ser expediciones de reconocimiento. Pequeños grupos de guerreros que emprendían un viaje buscaban presas fáciles, bienes valiosos y a veces incluso esclavos. Estas incursiones solían ser efímeras. Los guerreros aparecían inesperadamente. Saqueaban, se llevaban todo lo de valor y regresaban rápidamente a casa antes de que los lugareños pudieran organizar una defensa. Sin embargo, uno de los primeros acontecimientos que realmente conmocionó a Europa y marcó el comienzo de una nueva era fue el asalto al monasterio de St. Cuthbert, en la isla de Lindisfarne, en Inglaterra. Esto ocurrió en 1793. Lindisfarne era uno de los monasterios más venerados y ricos de Inglaterra, situado en la costa de Northumbria. Los monjes vivían una vida pacífica y contemplativa, sin esperar ninguna amenaza. En junio de 1793, un día cualquiera, varios barcos se acercaron a las costas de la isla. Desembarcaron guerreros cuya apariencia e idioma eran completamente desconocidos para los lugareños. Eran escandinavos, vikingos. Invadieron el monasterio, asesinaron a los monjes, saquearon el tesoro y se llevaron valiosas reliquias y libros de la iglesia. Este ataque fue particularmente brutal y poco ceremonioso, impactando a sus contemporáneos. El asalto a Lindisfarne se convirtió en un símbolo.
demostró la vulnerabilidad de incluso los lugares más protegidos y sagrados ante una fuerza nueva y desconocida. La noticia del ataque se extendió rápidamente por toda Europa, causando temor y desconcierto. Los monjes que conservaban los registros describían a los vikingos como hombres del norte, paganos y lobos marinos que venían del norte para asolar las tierras. ¿Por qué Lindisfarne? ¿Quizás se eligió el monasterio por su aparente vulnerabilidad y riqueza? Los monjes no solían ser guerreros, y sus tesoros, acumulados durante siglos, eran presa fácil. Además, el monasterio estaba ubicado en una isla, por lo que solo era accesible por mar, lo cual favorecía las tácticas vikingas. Esta incursión no fue un incidente aislado, sino el primero de una serie de eventos similares que ocurrirían durante los siglos siguientes. Marcó el inicio de una expansión mayor, ya que los escandinavos comenzaron a explorar y colonizar activamente nuevos territorios, no solo para saquear, sino también para establecerse y comerciar. Es importante comprender que, para los propios vikingos, estas expediciones no eran simplemente un acto de agresión, formaban parte de su cultura, de su forma de vida. La navegación era algo natural para ellos, y la búsqueda de nuevas tierras y recursos una necesidad. Una expedición exitosa traía gloria, riqueza y elevaba el estatus del guerrero y de su conde o rey. Tras la incursión en Lindisfarne, estos ataques se hicieron cada vez más frecuentes. Los guerreros escandinavos comenzaron a explorar nuevas rutas, adentrándose cada vez más en Europa. Pero esto era solo el principio. El gran viaje vikingo apenas había comenzado, y nuevas tierras, nuevos encuentros y nuevos descubrimientos les aguardaban. Tras los primeros ecos de la expansión de los navegantes del norte por toda Europa, comenzó una nueva fase, no menos emocionante, de sus viajes. Esta fase marcó un avance hacia el oeste, hacia las inexploradas extensiones del Océano Atlántico. Los vikingos, cuyos barcos eran su hogar e instrumento de conquista, partieron hacia lo que creían nuevas tierras y oportunidades. Las Islas Fero fueron las primeras en su viaje. Estas islas rocosas, perdidas en el Atlántico Norte, atrajeron la atención de los navegantes noruegos a finales del siglo VIII o principios del IX. Estas tierras, desprovistas de poblaciones indígenas, las convertían en un atractivo para el asentamiento. Aquí, los vikingos encontraron tierras de pastoreo para sus ovejas y cabras, así como oportunidades de pesca. La vida en las Fero era dura, pero ofrecía una sensación de independencia y la oportunidad de construir su propia comunidad libre de las estrictas jerarquías y normas que existían en tierra firme. Sin embargo, el verdadero avance en la exploración de las tierras occidentales fue el descubrimiento de Islandia. Hace unos 870 años, según las sagas, un vikingo noruego llamado Nadar, o según otros relatos, Gorm, se topó accidentalmente con esta gran isla mientras navegaba desde Noruega. La bautizó Tierra de Nieve, en una acertada referencia a sus gélidos picos. Pero el verdadero asentamiento comenzó poco después. Hace unos 870 años, Ingolf Arnarson, exiliado de Noruega por asesinato, partió hacia el oeste en busca de un nuevo hogar. Llevó consigo sus pilares sagrados, que, según la costumbre, debían indicarle un lugar donde establecerse. Al llegar a Islandia, arrojó los pilares al mar, que fueron arrastrados hasta la costa de lo que hoy se conoce como Reykjavik,
la capital de Islandia. Ingolf fundó allí su asentamiento y otros le siguieron. Islandia resultó ser una tierra de actividad volcánica y un clima riguroso, pero sus fértiles valles y abundante pesca la convirtieron en un lugar atractivo para establecerse. Durante los siguientes 100 años, muchos noruegos emigraron a Islandia, huyendo de la tiranía del rey Harald Fairhair o simplemente buscando una vida mejor. Trajeron consigo sus leyes, su idioma y sus tradiciones. Islandia desarrolló una forma de gobierno única, el Althing, uno de los parlamentos más antiguos del mundo, que se reunía anualmente para resolver disputas y aprobar leyes. Era una sociedad fundada en el autogobierno y el respeto a la libertad. La vida en Islandia era un desafío. Los agricultores soportaban duros inviernos y los marineros arriesgaban sus vidas en las gélidas aguas del Atlántico. Pero aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza, aprovechando sus recursos y adaptándose a sus desafíos. Pastoreaban ganado, cultivaban, pescaban y cazaban ballenas. Sus hogares estaban construidos de piedra y turba para protegerse del viento y el frío. Valoraban la fuerza, el coraje y la supervivencia. El siguiente paso en la expansión hacia el oeste fue el descubrimiento de Groenlandia. Hace unos 999 años, el famoso vikingo Erik el Rojo, también exiliado de Islandia por sus crímenes, partió hacia el oeste para explorar nuevas tierras. Llegó a las costas de una vasta isla que, a pesar de su nombre, estaba prácticamente cubierta de hielo. Sin embargo, en la costa suroeste, Erik descubrió fiordos con un clima más templado y tierras fértiles, a los que llamó Groenlandia, o Tierra Verde, con la esperanza de atraer colonos. Erik el Rojo fundó 2 asentamientos principales en Groenlandia, el este y el oeste. Hace unos 999 años trajo unos 25 barcos cargados de colonos. La vida en Groenlandia era aún más dura que en Islandia. Las principales ocupaciones eran el pastoreo, la caza de focas y morsas y el comercio con Europa, principalmente de pieles y marfil. Los asentamientos groenlandeses persistieron durante aproximadamente 500 años, pero finalmente fueron abandonados, por razones que aún se debaten entre los historiadores. El cambio climático, el agotamiento de los recursos o los conflictos con la población inuit local podrían haber influido. Durante sus viajes hacia el oeste, los vikingos probablemente alcanzaron las costas de Norteamérica. Las leyendas hablan de Vinlandia, una tierra descubierta por Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, hace unos 1000 años, alrededor del año 1000. Según las sagas, Leif navegó hacia el oeste desde Groenlandia y descubrió una tierra de viñedos, de la que proviene su nombre. Los hallazgos arqueológicos en Lanzos Meadows, en la isla de Terranova, Canadá, confirman la presencia de vikingos en el continente norteamericano hace unos 1000 años. Allí se descubrieron restos de un asentamiento vikingo que incluía casas, una forja y otros edificios. Sin embargo, a diferencia de Islandia y Groenlandia, el asentamiento de Vinlandia parece haber sido efímero. Quizás los vikingos se enfrentaron a la hostilidad de la población nativa, o quizás las duras condiciones y la lejanía de su tierra natal dificultaron demasiado la vida allí. El mito de Vinlandia, sin embargo, sigue siendo una parte importante de la historia vikinga, simbolizando su incansable afán de exploración y su capacidad para llegar a los rincones más remotos del mundo.
Estos viajes hacia el oeste demostraron las excepcionales habilidades marineras de los vikingos y su deseo de expandir sus horizontes, explorando nuevos territorios y estableciendo nuevas comunidades en tierras agrestes pero llenas de oportunidades. Viajando hacia el oeste, los vikingos abrieron camino hacia nuevas tierras, descubriendo Islandia, Groenlandia y quizás incluso las costas de Norteamérica. Estos largos viajes, llenos de valentía y tenacidad, demostraron sus excepcionales habilidades marineras y su insaciable afán de exploración. Sin embargo, además de colonizar nuevos territorios, los vikingos también dejaron su huella en otras partes de Europa, en particular en Gran Bretaña e Irlanda. La llegada de los vikingos a las Islas Británicas no comenzó como una única invasión, sino como una serie de incursiones graduales que finalmente se intensificaron hasta convertirse en campañas militares de mayor envergadura. La primera evidencia de la presencia de escandinavos en estas tierras se remonta a finales del siglo VIII. Estas incursiones fueron rápidas y a menudo inesperadas para la población local. Los vikingos atacaron principalmente los monasterios ricos, que servían como almacenes de objetos de valor y carecían de la protección adecuada. Uno de los acontecimientos más significativos que marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones entre Escandinavia y Gran Bretaña fue el asalto al monasterio de Lindisfarne en 1793. Situado en una isla frente a la costa de Northumbria, el monasterio fue uno de los centros más importantes de la vida y la cultura cristianas en Inglaterra. Según las crónicas, los vikingos aparecieron inesperadamente, saquearon el monasterio, asesinaron a los monjes o los esclavizaron y se llevaron incalculables riquezas. Este asalto conmocionó a sus contemporáneos y se convirtió en un símbolo de la crueldad y el poder destructivo de los invasores nórdicos. Los sucesos de Lindisfarne cambiaron para siempre la percepción de los vikingos en Europa, consolidando su imagen de guerreros despiadados. Tras sus exitosas incursiones iniciales, los vikingos comenzaron a llegar a las Islas Británicas en grupos más organizados. Su objetivo no era solo saquear, sino también colonizar las tierras. A mediados del siglo IX, el llamado Gran Ejército Pagano desembarcó en Inglaterra. Se trataba de una fuerza masiva, compuesta por numerosos barcos y miles de guerreros llegados de Escandinavia. El ejército incluía representantes de diversos pueblos escandinavos, y su objetivo no era simplemente saquear, sino conquistar y colonizar nuevas tierras. El gran ejército pagano pasó muchos años en Inglaterra, librando guerras contra los reinos anglosajones locales. Conquistaron numerosos territorios, destruyeron ciudades y fortalezas, y expandieron gradualmente su influencia. Alfredo el Grande, rey de Wessex, desempeñó un papel particularmente importante en la resistencia a los vikingos. Bajo su liderazgo, los anglosajones lograron repeler a los invasores y mantener la independencia de su reino. Sin embargo, una parte significativa de Inglaterra cayó bajo el dominio vikingo. Este territorio se conoció como Danelaw, que significa región de Danelaw. El Danelaw abarcaba territorios del norte y este de Inglaterra, donde los vikingos establecieron su propio orden, leyes y costumbres. Trajeron consigo su propio sistema de gobierno, sus propias prácticas comerciales y su propio idioma. En el Danelaw, los vikingos se dedicaron a la agricultura, la artesanía y el comercio.
Fundaron nuevos asentamientos, muchos de los cuales existen hasta la actualidad, conservando sus nombres escandinavos. La vida cotidiana en el Danelaw fusionaba las tradiciones anglosajonas y escandinavas. La vida vikinga era sencilla y práctica. Vivían en casas de madera, a menudo con suelo de tierra. Su dieta consistía principalmente en cereales, carne, pescado y productos lácteos. Vestían ropa sencilla pero resistente, hecha de lana y cuero. Los vikingos que vivían en el Danelaw mantenían vínculos con su tierra natal, pero también interactuaban activamente con la población local. Este período se caracterizó tanto por conflictos como por períodos de coexistencia pacífica e intercambio cultural. La influencia vikinga en el inglés fue significativa. Muchas palabras utilizadas en el inglés moderno son de origen escandinavo. Además de Inglaterra, los vikingos también estuvieron activos en Irlanda. Su llegada a la isla Esmeralda también comenzó con incursiones en monasterios y asentamientos costeros. Sin embargo, a diferencia de Inglaterra, donde los vikingos lograron establecer un gran estado, su presencia en Irlanda fue más dispersa. Fundaron puestos comerciales como Dublín, Waterford y Limerick, que con el tiempo se convirtieron en importantes ciudades. Estos asentamientos sirvieron como importantes centros comerciales, conectando Irlanda con otras partes de Europa. Los vikingos irlandeses, o normandos como se les llamaba a menudo, también participaron en conflictos locales, formando alianzas con diversos clanes irlandeses. Sus habilidades militares y sus barcos les dieron ventaja en estas disputas. Sin embargo, no lograron subyugar por completo a toda la isla. La cultura y la sociedad irlandesas demostraron ser lo suficientemente resilientes como para resistir la asimilación total. En Irlanda, al igual que en Inglaterra, los vikingos dejaron su huella en la toponimia, la lengua y la cultura. Muchas ciudades irlandesas tienen nombres escandinavos y algunas palabras y expresiones del idioma irlandés también tienen raíces escandinavas. Poco a poco, con el tiempo, los vikingos que se asentaron en Irlanda comenzaron a adoptar la cultura local y el cristianismo, integrándose con la población irlandesa. Así pues, la conquista vikinga de Gran Bretaña e Irlanda fue un proceso complejo y multifacético. Incluyó tanto rápidas incursiones como largos períodos de conquista y asentamiento. Los sucesos de Lindisfarne, la llegada del gran ejército pagano, la formación del Danelaw y el establecimiento de asentamientos comerciales en Irlanda se convirtieron en partes importantes de la historia europea. Los vikingos no solo dejaron una huella sangrienta, sino que también contribuyeron significativamente al desarrollo de estas tierras, dejando tras de sí un rico patrimonio cultural y lingüístico. La ruta de los varegos a los griegos fue más que una simple ruta comercial, representó toda una era, conectando el norte de Europa con las tierras del sur, con los grandes imperios de Oriente. Cuando pensamos en los vikingos, solemos imaginar sus rápidas incursiones en las costas occidentales. Pero su expansión también se extendió hacia el este, a lo largo de los ríos que se convirtieron en sus rutas. Imagine las vastas extensiones de Europa del Este, atravesadas por caudalosos ríos, el Volkhov, el Lovat, el Dnieper y el Dvina occidental. Fue a lo largo de estas vías fluviales que los escandinavos, conocidos en Rusia como varegos, abrieron sus caminos.
Estos viajes comenzaron alrededor del siglo VIII o IX, cuando los primeros marineros y comerciantes audaces de Suecia, Noruega y Dinamarca partieron en busca de nuevas tierras, riquezas y oportunidades comerciales. El objetivo principal de esta ruta oriental era llegar a Bizancio, o el Imperio griego como se le conocía en la Rus. Constantinopla, la magnífica capital de Bizancio, era un centro de comercio, cultura y riqueza. Los varegos buscaban llegar allí para intercambiar sus pieles, cera, miel y esclavos por plata, seda, especias y otros bienes valiosos que no se encontraban en el norte. El viaje fue largo y lleno de peligros. Los varegos tuvieron que navegar por los rápidos de caudalosos ríos, luchar contra las impetuosas corrientes y evitar los ataques de las tribus locales. Construyeron asentamientos fortificados a lo largo de los ríos, que se convirtieron en puntos de tránsito y puestos comerciales. Uno de estos importantes centros fue el lago Ládoga, donde surgió el asentamiento de Staraya Ládoga y posteriormente Nóvgorod, que durante muchos siglos se convirtió en uno de los principales centros comerciales y políticos del noreste de la Rus. A lo largo de su viaje, los varegos se encontraron e interactuaron con diversos pueblos. Su relación con el Kanato házaro fue particularmente importante. Este poderoso estado, ubicado en la región del Bajo Volga y el Cáucaso Norte, controlaba una parte significativa de las rutas comerciales. Los házaros cobraban impuestos a los comerciantes que transitaban por sus territorios, lo que les reportaba considerables ingresos. Los varegos se veían obligados a negociar con los házaros, a pagarles tributos o incluso a servir en su ejército para garantizar la seguridad de sus expediciones comerciales. Las relaciones con los házaros eran complejas. Por un lado, eran socios comerciales, pero por otro, también podían ser adversarios. Hallazgos arqueológicos, como monedas árabes y bizantinas halladas en la Rus, dan fe de extensos lazos comerciales en los que los házaros desempeñaron un papel clave. El destino final, como ya se mencionó, era Bizancio. Los varegos navegaron por el Dnieper, superando sus rápidos y llegaron al Mar Negro. Desde allí navegaron hacia Constantinopla, una ciudad que los asombró con su esplendor y riqueza. Los bizantinos llamaban a estos guerreros y comerciantes del norte Rus, y se cree que este nombre dio origen a la futura Rus. El poderío militar de los varegos también desempeñó un papel importante en sus campañas orientales. No solo comerciaban, sino que también participaban en operaciones militares, a veces sirviendo como mercenarios al servicio de los emperadores bizantinos. El famoso regimiento varego en Bizancio estaba formado por guerreros de élite que inspiraban gran respeto y temor. Además del comercio, los varegos trajeron sus costumbres y organización a Oriente. Participaron en la formación de los primeros estados de Europa del Este. El legendario Rurik, quien, según la historia de los años pasados, fue llamado a gobernar en Nóvgorod alrededor del año 862, es considerado el fundador de la dinastía de los príncipes rusos. Su llegada marcó el inicio de la formación de un estado en el que el elemento varego fue muy significativo. La vida de los varegos en Oriente estaba llena de contrastes.
Podían ser guerreros feroces, pero también hábiles comerciantes, preocupados por su reputación y por establecer relaciones comerciales a largo plazo. Vivían en asentamientos fortificados donde se mezclaban con la población local, adoptando gradualmente su lengua y costumbres, a la vez que conservaban su propia identidad. Las excavaciones arqueológicas en lugares como Gnezdovo, cerca de Smolensk, o Shestovica, cerca de Chernigov, nos permiten imaginar el modo de vida de este pueblo. Los hallazgos incluyen armas, joyas, herramientas y restos de edificios residenciales. Indican que los varegos no eran meros visitantes temporales. Fundaron asentamientos, se dedicaron a la artesanía y se encargaron de la administración de sus hogares. Un aspecto importante de la ruta oriental era que no era monolítica. Existían varias rutas y los varegos podían elegir la más ventajosa o segura según las circunstancias. Algunas seguían el Dnieper, otras el Dwina occidental, que conducían al mar Báltico y se adentraban en Europa. La economía que impulsaba esta ruta se basaba en el trueque. Las pieles, especialmente las de Marta Sibelina y Marta, eran extremadamente valiosas. La cera y la miel también eran exportaciones valiosas. A su vez, los varegos traían monedas de plata, dirhams, de Bizancio y otros países del sur, que se convirtieron en la principal moneda de intercambio. Estas monedas se encontraban a menudo en tesoros, lo que indica la magnitud de su circulación monetaria. Gradualmente, con el tiempo, el papel de los varegos en Oriente comenzó a cambiar. Se integraron cada vez más en la sociedad local, adoptaron el cristianismo y su poder militar y político se fortaleció. Se formó el antiguo Estado ruso, donde elementos varegos se mezclaron con elementos eslavos, fino-ugrios y otros. La ruta de los varegos a los griegos es más que una simple historia de comercio y conquista. Es una historia de coraje, iniciativa y afán de innovación. Es la historia de cómo pueblos y culturas interactuaron, enriqueciéndose mutuamente y creando nuevas formas de Estado y civilización. Esta ruta dejó una profunda huella en la historia de Europa del Este, moldeando su paisaje étnico y cultural. Conectó mundos distantes, acercándolos a través de ríos que fluían como vasos sanguíneos a través de las vastas extensiones del continente. Y así avanzamos sin problemas hacia el siguiente capítulo de nuestro viaje a través de los siglos. Una historia que demuestra cómo la energía y el espíritu emprendedor de los pueblos escandinavos encontraron un nuevo cauce, conduciendo a la fundación de uno de los ducados más influyentes de la historia europea. Hablamos de los normandos en Francia, del surgimiento y desarrollo de Normandía. La Alta Edad Media, época en la que los vikingos exploraban activamente las rutas marítimas, no se limitaba a las incursiones ni a la búsqueda de rutas comerciales. Sus viajes solían tener consecuencias a largo plazo. Tras la consolidación de la ofensiva sobre las islas británicas y las tierras del este, algunos grupos vikingos comenzaron a dirigir su mirada hacia las tierras al sur de Escandinavia. Francia, con sus ricas tierras y su extensa costa, representaba un objetivo atractivo. Sin embargo, a diferencia de algunas expediciones anteriores que podrían haberse caracterizado por incursiones devastadoras, la llegada de los normandos a la costa francesa a principios del siglo X fue algo diferente. En 1910, según relatos históricos, un líder llamado Rollo,
o Rollo el Rojo, como a veces se le llamaba, llegó con una flota de sus hombres a la desembocadura del río Sena. Estos hombres, ya experimentados en la vida y la lucha en tierras extranjeras, buscaban no solo el botín, sino también la oportunidad de establecerse y fundar su propia tierra. El reino franco de aquella época se veía debilitado por conflictos internos y amenazas externas. El rey Carlos III el Simple, buscando detener las devastadoras incursiones vikingas, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia. En lugar de intentar expulsar a Rollo y sus hombres por la fuerza, lo que habría sido un proceso largo y sangriento, les ofreció un trato. En 1914, en Saint-Clair-sur-Epte, se firmó el tratado. Según los términos de este tratado, Rollo y sus guerreros recibieron tierras a lo largo del Bajo Sena. A cambio, debieran convertirse al cristianismo, jurar lealtad al rey y, sobre todo, defender estas tierras de otros vikingos y de cualquier otro enemigo que pudiera amenazar el reino. Este acto sirvió como una especie de legitimación de la presencia vikinga en suelo francés. Las tierras que se les concedieron posteriormente se conocieron como Normandía, que significa Tierra de los Pueblos del Norte. El propio Rollo se convirtió en el primer duque de Normandía. Fue un líder sabio y visionario. Aunque se convirtió al cristianismo, no abandonó por completo sus raíces. Los normandos conservaron muchas de sus tradiciones, pero gradualmente comenzaron a integrarse con la población local. Aprendieron el francés y adoptaron las costumbres y leyes locales, pero al mismo tiempo contribuyeron de forma singular al desarrollo de la región. La vida cotidiana en Normandía cambió gradualmente bajo el dominio normando. Los campamentos militares dieron paso a castillos fortificados que servían tanto como estructuras defensivas como centros de gobierno. Los normandos eran hábiles constructores, y sus castillos de piedra se convirtieron en símbolos de su poder e influencia. La agricultura siguió siendo la columna vertebral de la economía, pero el comercio también comenzó a florecer, sobre todo gracias a la conveniente ubicación costera de Normandía y su proximidad a importantes rutas comerciales. Los duques normandos consolidaron gradualmente su poder. Establecieron su propia administración y desarrollaron un sistema legal que combinaba elementos del derecho germánico y romano. Una de las características clave de la sociedad normanda era su militancia. Los guerreros, como antes, ocupaban altos cargos, pero ahora servían a su duque y rey. Un aspecto importante de la historia de Normandía fue su anhelo de independencia. Aunque los duques normandos juraron lealtad a los reyes franceses, a menudo actuaron en beneficio propio, lo que provocó períodos de tensión e incluso conflicto. Sin embargo, en general, Normandía permaneció como parte del reino francés, contribuyendo a él. Aproximadamente 100 años después de la fundación del ducado, en 1149, nació uno de los normandos más famosos, Guillermo, más tarde conocido como el Conquistador. Era hijo del duque Roberto I y su concubina. Tras la muerte de su padre, Guillermo heredó el ducado siendo joven, y su reinado estuvo marcado por las luchas de poder y la consolidación de su posición. Fue un brillante líder militar y un político con visión de futuro. Bajo el liderazgo de Guillermo, Normandía alcanzó su máximo esplendor. Instituyó diversas reformas, fortaleció el ejército y la marina, y promovió el comercio y la artesanía. Los normandos se hicieron famosos por su disciplina, valentía y habilidad para organizar campañas militares.
Fue Guillermo el Conquistador quien jugó un papel decisivo en uno de los acontecimientos más significativos de la historia inglesa. Tras la muerte del rey inglés Eduardo el Confesor en 1066, surgió una disputa por la sucesión. Guillermo, amparándose en su parentesco con la familia real inglesa y, según él, en la promesa del trono, invadió Inglaterra. La batalla de Hastings, librada el 25 de octubre de 1066, marcó un punto de inflexión. El ejército normando, bajo el mando de Guillermo, logró una victoria decisiva sobre los anglosajones. Este acontecimiento, conocido como la conquista normanda de Inglaterra, tuvo consecuencias colosales. Guillermo se convirtió en rey de Inglaterra, inaugurando una nueva dinastía. La conquista normanda trajo consigo profundos cambios en la sociedad, la lengua, la cultura y el sistema político ingleses. El francés, hablado por los normandos, tuvo una profunda influencia en el desarrollo del inglés, enriqueciéndolo con numerosas palabras nuevas. La nobleza normanda asumió posiciones de liderazgo en Inglaterra, y el sistema feudal se fortaleció. Se construyeron nuevos castillos, iglesias y monasterios, muchos de los cuales se conservan hasta nuestros días. Así, la historia de Normandía ejemplifica cómo los vikingos, que llegaron como conquistadores, lograron integrarse en la sociedad europea, establecer su propio y poderoso ducado, e influir significativamente en el curso de la historia europea. Su militancia, capacidad de organización y adaptabilidad les permitieron no solo sobrevivir, sino también prosperar en su nueva tierra, dejando tras de sí un rico legado. Normandía se convirtió en un puente entre Escandinavia y la Europa continental, demostrando cómo la fusión de culturas puede dar lugar al surgimiento de nuevas y vibrantes civilizaciones. Su trayectoria, de bandidos guerreros a duques y reyes, constituye un capítulo notable de la historia europea, lleno de sabiduría, fuerza y un constante deseo de evolución. La era vikinga, que estamos explorando, fue una época no solo de campañas y conquistas, sino también de un comercio vibrante y una artesanía experta. La economía vikinga se basaba en diversas actividades que sustentaban a su sociedad y les permitían interactuar con otras culturas. La agricultura constituía la base de la economía. Las tierras escandinavas, aunque no siempre fértiles, eran aptas para el cultivo de cereales, como la cebada y el centeno, así como para la cría de ganado. La agricultura era la base de la vida de la mayoría de la población. Sin embargo, para satisfacer sus necesidades básicas y mantener el comercio, los vikingos también participaban activamente en otras actividades. La pesca y la caza desempeñaron un papel importante, especialmente en las zonas costeras y las tierras del norte. Los mariscos, ya fueran peces o focas, proporcionaban alimento y materiales valiosos, como pieles y grasa. La caza de animales del bosque proporcionaba pieles muy codiciadas. Pero fue el comercio y la artesanía lo que llevó a los vikingos a un nuevo nivel, permitiéndoles no solo satisfacer sus propias necesidades, sino también establecer contactos con tierras lejanas. Los vikingos eran hábiles navegantes, y sus barcos largos y estrechos servían no solo para campañas militares, sino también para el transporte de mercancías. Emprendían largos viajes para intercambiar sus bienes por lo que no se encontraba en Escandinavia. ¿Cuáles eran los principales productos que los vikingos ofrecían en los mercados? Ante todo, eran valiosos recursos naturales.
Las pieles extraídas de los bosques del norte eran un verdadero tesoro. Las pieles de zorro, sable y marta eran muy apreciadas. Los vikingos también comerciaban con astas, huesos y cuero de reno. Los esclavos capturados durante las incursiones eran una mercancía importante. Desafortunadamente, la trata de esclavos era una parte vital de la época. Sin embargo, los vikingos no solo eran cazadores, sino también hábiles artesanos. Su habilidad les permitía crear objetos muy demandados. Uno de los oficios más importantes era la herrería. Los vikingos eran excelentes armeros, fabricando espadas, hachas y cuchillos. Estos objetos no solo eran funcionales, sino que a menudo estaban decorados. El hierro utilizado para su producción se extraía del mineral de las ciénagas. Además de armas, los herreros fabricaban herramientas agrícolas y artículos domésticos como cuchillos, hachas, clavos y grapas. Trabajar el metal requería gran habilidad y conocimiento. Otra artesanía importante era la carpintería. Se construían barcos y casas de madera, así como muebles, vajillas y juguetes. Los vikingos eran verdaderos maestros en la creación de objetos de madera duraderos y hermosos. También se desarrolló la producción textil. Las mujeres hilaban lana y lino, y luego tejían lino. Estas telas se utilizaban para confeccionar ropa, velas y bolsos. Las telas se decoraban con bordados. El procesamiento de hueso y cuerno también era común. Estos materiales se utilizaban para fabricar peines, botones, mangos de cuchillos y joyas. La joyería ocupaba un lugar especial. Los vikingos la adoraban, y sus artesanos creaban elegantes pulseras, collares, pendientes y broches. Usaban oro, plata y bronce. Las joyas solían tener incrustaciones de piedras semipreciosas, como granates y vidrio. Los patrones de las joyas solían reflejar su mitología y cosmovisión. Las rutas comerciales vikingas se extendían por todas partes. Comerciaban con las islas británicas, Francia, las tierras de las tribus germánicas e incluso con Europa del Este. En el este establecieron la famosa ruta de Varego a Griego, que conectaba Escandinavia con Bizancio y el Califato Árabe. Importantes centros comerciales como Hedeby en la actual Alemania, Birka en la isla de Björkö en Suecia y Kaupang en Noruega se convirtieron en auténticas metrópolis de su época. Comerciantes de todo el mundo se reunían aquí para intercambiar bienes, información y logros culturales. Estos mercados ofrecían productos de toda Europa y Asia. El sistema monetario en la temprana época vikinga no estaba tan desarrollado como lo estaría en épocas posteriores. La principal forma de intercambio eran los lingotes de plata y oro, así como las joyas fundibles. Los vikingos utilizaban la llamada economía de la plata, donde el peso de la plata determinaba su valor. Los dirhams árabes que llegaban a Escandinavia a través de rutas comerciales eran de uso frecuente. Gradualmente, a medida que se desarrollaba el comercio y se fortalecían los lazos con otros países, Escandinavia comenzó a producir sus propias monedas. Las primeras monedas que imitaban diseños extranjeros aparecieron en el siglo IX. El comercio permitió a los vikingos adquirir bienes que no estaban disponibles en sus países de origen. Por ejemplo, importaban vino, sal, vidrio, seda,
especias, así como armas y joyas de otros países. Es importante comprender que el comercio y la artesanía no eran dominio exclusivo de los hombres. Las mujeres participaban activamente en la producción textil, el bordado y la cerámica. También podían poseer propiedades y dirigir negocios. La economía vikinga era dinámica y adaptable. Eran expertos en descubrir nuevos recursos, desarrollar nuevas tecnologías y establecer vínculos comerciales. Esto les permitió no solo sobrevivir, sino también prosperar, influyendo significativamente en el desarrollo económico y cultural de Europa. Sus expediciones comerciales facilitaron el intercambio de bienes, ideas y tecnologías, enriqueciendo las culturas de muchos pueblos. El dominio vikingo de diversas artesanías, desde la herrería hasta la joyería, dejó una huella significativa en la historia del arte y la artesanía europeos. En la sección anterior hablamos sobre el comercio y la artesanía y cómo los vikingos construyeron su economía y encontraron su lugar en el mundo a través del intercambio. Hoy profundizaremos en la esencia misma de sus vidas, su sociedad y cultura, para comprender cómo vivían, qué leyes los regían, en qué creían y cómo se expresaban a través del arte. La sociedad vikinga tenía una estructura bastante estricta, pero también permitía cierta libertad a cada miembro. A la cabeza se encontraba el jarl, o rey, cuyo poder solía ser hereditario, pero también dependía de su fuerza, sabiduría y capacidad para proteger a su pueblo. Por debajo de él estaban los hombres libres, los bonders o homsvikings. Estos eran terratenientes, guerreros, comerciantes y artesanos. Conformaban el núcleo del ejército y participaban en las asambleas populares donde se decidían asuntos importantes, se aprobaban leyes y se administraba justicia. Las asambleas eran una institución muy importante. Servían como lugar donde cualquier hombre libre podía expresarse, donde se resolvían disputas y donde se mantenía el orden. En lo más bajo de la escala estaban los thralls, los esclavos. Podían ser prisioneros de guerra o personas esclavizadas por deudas. Los thralls realizaban los trabajos más duros, pero, a diferencia de los esclavos de otras culturas, su situación no siempre era desesperada. A veces podían comprar su libertad o ser liberados. Las leyes vikingas eran orales, se transmitían de generación en generación y se basaban en la costumbre. Eran bastante severas, pero justas. Se imponían venganzas familiares por asesinato, pero podían evitarse pagando un wergeld, compensación monetaria a la familia del difunto. La cuantía del wergeld dependía del estatus social de la víctima. Por ejemplo, el asesinato de un conde se castigaba con una suma mucho mayor que la muerte de un siervo común. También existían otros castigos, como el exilio o las multas. La familia desempeñaba un papel fundamental en la vida vikinga. El cabeza de familia, generalmente un hombre, ejercía un poder considerable, pero también la responsabilidad del bienestar de todos sus miembros. Las mujeres, aunque estaban bajo la autoridad de sus maridos o padres, gozaban de considerable libertad en comparación con las mujeres de muchas otras culturas europeas de la época. Administraban el hogar, criaban a los hijos, poseían propiedades e incluso se divorciaban. En caso de fallecimiento del marido, la viuda podía heredar sus bienes y continuar su negocio. La religión vikinga era politeísta, basada en la creencia en múltiples dioses.
era una religión estrechamente vinculada a la naturaleza y la vida humana. Los dioses principales eran Odín, dios de la sabiduría, la guerra y la magia, padre de todos los dioses. Thor, dios del trueno y el relámpago, protector de los humanos y los Aesir. Y Freya, diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Existían otros dioses, cada uno con su propio destino y función. La mitología vikinga es rica y variada. Narra la creación del mundo a partir del cuerpo del gigante Ymir, los 9 mundos conectados por el árbol del mundo Yggdrasil, la batalla entre los dioses y los gigantes y el fin del mundo, el Ragnarok. Estos mitos y cuentos no solo entretenían, sino que también servían como guía moral, enseñando valentía, honor y lealtad. Reflejaban la cosmovisión vikinga y su actitud ante la vida y la muerte. Morir en batalla se consideraba honorable, ya que significaba que el alma del guerrero entraría en el Valhalla, el palacio de Odín, donde los héroes festejaban y se preparaban para la batalla final. La escritura era una parte importante de la cultura vikinga. Utilizaban runas, un antiguo alfabeto compuesto por 24 símbolos. Cada runa tenía no solo un significado fonético, sino también simbólico y mágico. Las runas se grababan en piedras, armas y joyas. Se utilizaban para inscripciones, hechizos y adivinación. El alfabeto rúnico más famoso es el Futhark antiguo. Gradualmente, con la expansión del cristianismo, las runas comenzaron a ser reemplazadas por el alfabeto latino, pero sus huellas permanecieron en la lengua y la cultura. El arte vikingo estaba estrechamente vinculado a su religión y vida cotidiana. Se caracterizaba por su expresividad, dinamismo y atención al detalle. La talla en madera y hueso ocupaba un lugar especial. Los vikingos decoraban sus hogares, barcos, armas y objetos domésticos con intrincados patrones, representaciones de animales y criaturas mitológicas. Uno de los estilos más reconocibles es el estilo Borre, con sus característicos animales entrelazados y patrones geométricos. Posteriormente, se desarrolló el estilo Jellinge, caracterizado por representaciones más realistas de animales y elementos cruciformes que reflejan la influencia del cristianismo. Los herreros y joyeros vikingos alcanzaron un alto nivel de destreza. Creaban hermosas armas y joyas, brazaletes, collares y broches. A menudo empleaban técnicas de dorado, plateado e incrustaciones. Sus productos no solo servían como decoración, sino que también demostraban el estatus de su propietario. Los escaldos, poetas de la corte, desempeñaron un papel vital en la preservación y transmisión del patrimonio cultural. Compusieron canciones de alabanza en honor a sus líderes, describieron sus hazañas y escribieron sagas, relatos épicos de héroes, dioses y acontecimientos históricos. Las sagas, posteriormente escritas, se convirtieron en una valiosa fuente de conocimiento sobre la vida, las costumbres y las creencias de los vikingos. La sociedad vikinga era un organismo vivo y en evolución. No era estática, cambiaba bajo la influencia de procesos internos y contactos externos. Leyes, costumbres y creencias, todo ello moldeó el carácter único de esta época. Y aunque a menudo recordamos a los vikingos como guerreros y navegantes, es importante recordar cómo vivían, cómo formaban sus familias, sus creencias y cómo creaban. Esto nos ayuda a verlos no solo como formidables conquistadores,
sino como personas con sus propias alegrías, tristezas, aspiraciones y sueños. En la antigüedad, cuando el mundo era joven y las estrellas parecían estar más cerca, las tierras del norte de Europa se convirtieron en la cuna de grandes navegantes y guerreros. Estos fueron los vikingos, cuyos nombres aún resuenan en las leyendas. Ya hemos hablado de cómo construían sus hogares, forjaban sus intrincados barcos, forjaban armas y decoraban sus vidas con objetos domésticos preciosos y significativos. Hemos mencionado su maestría artesanal, su poesía y sus creencias. Ahora dirijamos nuestra mirada a quienes encabezaron estas poderosas tribus, aquellos cuyos nombres están inscritos con letras de oro en los anales de aquella época. Estos fueron caciques y reyes legendarios, cuyas hazañas moldearon el curso de la historia. Una de las figuras más famosas y quizás la más mitológica es Ragnar Lothbrok. Su nombre, que significa Ragnar de los calzones peludos, plantea numerosas preguntas y debates entre los historiadores. La época exacta de su vida y la duración de su existencia real siguen siendo objeto de debate. Sin embargo, las sagas lo retratan como un poderoso guerrero, un valiente marinero y un sabio gobernante. Se dice que invadió los confines más remotos de Europa, desde Irlanda hasta el Mediterráneo. Sus hazañas, ya fuera cazando monstruos o luchando contra enemigos, se convirtieron en la base de numerosas historias que se transmitieron oralmente y posteriormente se escribieron. Imagínese la vida en aquellos tiempos. La gente vivía en robustas casas de madera, a menudo con techos de turba. La tierra era el sustento de la familia, pero el mar y los ríos les proporcionaban alimento y transporte. La dieta era sencilla: gachas de cereales, pescado, carne, verduras y bayas. La ropa era de lana y lino, decorada con bordados y hebillas de metal. La vida estaba estrechamente ligada a la naturaleza, los ritmos del año y el culto a los dioses antiguos. Y en esta vida llena de trabajo y peligro, figuras como Ragnar se convirtieron en la encarnación de la fuerza, la fortuna y la sabiduría. Entre los hijos de Ragnar Lothbrok, Ivar el Deshuesado ocupa un lugar especial. Su apodo, Deshuesado, ha dado lugar a diversas interpretaciones. Algunos creen que padecía una enfermedad que le debilitaba los huesos, mientras que otros creen que era simplemente una descripción metafórica de su astucia y capacidad para penetrar donde otros no podían. Ivar fue uno de los líderes del gran ejército pagano que invadió Inglaterra en el siglo VIII. Su nombre se asocia con la destrucción del monasterio de Lindisfarne, a menudo considerada el inicio de la era vikinga. Sin embargo, Ivar fue más que un simple guerrero, también fue un hábil estratega y, según algunos relatos, incluso un gobernante. Desempeñó un papel clave en la conquista de una parte importante de Inglaterra, conocida como el Danelaw. La vida de Ivar, como la de otros jefes, estaba llena de constantes movimientos, batallas y negociaciones. Debían ser capaces de tomar decisiones que afectaban el destino de miles de personas. Su autoridad se basaba no solo en la fuerza, sino también en la sabiduría y la capacidad de liderazgo. Fueron, en cierto sentido, los primeros reyes, cuyo poder aún no era absoluto, pero ya ostentaba un peso considerable. Viajemos a través del océano hacia las inhóspitas tierras del norte, donde vivió Eric el Rojo. Fue uno de los primeros nórdicos en establecerse en Groenlandia. Su historia es de coraje, perseverancia y anhelo de nuevas tierras.
Obligado a abandonar Islandia tras un asesinato, Erik partió hacia el oeste, hacia tierras desconocidas. Pasó 3 años allí explorando la costa y, a su regreso, convenció a sus compatriotas para que siguieran su ejemplo. Llamó a la tierra Groenlandia, que significa tierra verde, para atraer a más colonos. La vida de los colonos en Groenlandia era dura. Pastoreaban ganado, cazaban y pescaban. El clima era frío y los recursos limitados. Pero construyeron sus propios hogares, sus propias iglesias y vivieron sus propias vidas, preservando su cultura y tradiciones. Erik el Rojo se convirtió en uno de los fundadores de la colonia de Groenlandia, dejando su huella en la historia de la exploración del norte. Y en el este, en las tierras que luego se convertirían en Noruega, vivió Olaf el Santo. Fue rey de Noruega en el siglo XI y desempeñó un papel clave en la cristianización del país. Su reinado estuvo marcado por luchas de poder, guerras y finalmente su muerte en la batalla de Stiklestad en 1021. Sin embargo, tras su muerte, fue canonizado y se convirtió en uno de los santos más venerados de Escandinavia. Olaf el Santo simboliza la transición del paganismo al cristianismo que tuvo lugar en Escandinavia durante esa época. Fue un proceso largo y complejo que transformó la sociedad, sus leyes y su cultura. Olaf, guerrero y gobernante, también se convirtió en un defensor de la nueva fe, intentando unificar al país bajo su bandera. Su historia demuestra la estrecha relación que existía entre el poder político y las creencias religiosas. Estas figuras, Ragnar Lodbrok, Ivar el Deshuesado, Erik el Rojo y Olaf el Santo, son solo una pequeña selección de quienes dejaron huella en la historia de la era vikinga. Fueron guerreros, marineros, gobernantes y exploradores. Sus vidas estuvieron llenas de peligros, aventuras y grandes logros. Fueron hombres de su tiempo, con sus propias creencias, pasiones y aspiraciones. Al estudiar sus historias, podemos comprender mejor no solo la propia era vikinga, sino también las fuerzas que impulsaron a la humanidad, abriendo nuevos horizontes y moldeando el mundo en el que vivimos hoy. La era vikinga, repleta de acontecimientos turbulentos y grandes logros, se acercaba gradualmente a su fin. Este período, que comenzó con las primeras incursiones audaces y la expansión hacia tierras extranjeras, no podía durar eternamente. El declive de esta vibrante era se debió a un complejo conjunto de factores, profundamente arraigados en la propia estructura de la sociedad escandinava y su relación con el mundo exterior. Uno de los factores clave que comenzó a cambiar la fisonomía de Escandinavia e influyó en sus aspiraciones expansionistas fue la cristianización. El proceso de adopción del cristianismo en Escandinavia fue largo y a menudo difícil. Comenzó ya en el siglo VIII, pero alcanzó su máximo apogeo en los siglos X y XI. Los reyes, en su afán por fortalecer su poder e integrar sus reinos en la comunidad cristiana europea, desempeñaron un papel fundamental en este proceso. Consideraron la nueva fe no solo como una renovación espiritual, sino también como una herramienta para centralizar el poder, crear leyes uniformes y fortalecer los lazos internacionales. En Noruega, como ya hemos mencionado, una de las figuras más destacadas de este período fue Olaf el Santo. Su reinado, que comenzó a principios del siglo XI, marcó un punto de inflexión. Olaf luchó activamente contra los restos paganos, destruyó templos paganos y construyó iglesias.
Sus esfuerzos, a pesar de la resistencia de los seguidores de la antigua fe, llevaron gradualmente al cristianismo a convertirse en la religión dominante en Noruega. Su muerte en 1021, en la batalla de Stiklestad, aunque trágica, no hizo más que reforzar su imagen de mártir y santo, contribuyendo a la mayor difusión del cristianismo. En Dinamarca, el proceso de cristianización también cobraba impulso. Reyes como Harald Bluetooth apoyaron activamente la nueva fe. Harald, quien reinó en el siglo X, es considerado uno de los primeros reyes daneses en convertirse al cristianismo y comenzar a construir iglesias. Esto contribuyó al fortalecimiento de los lazos de Dinamarca con la Europa cristiana y a su integración gradual en el sistema político y cultural paneuropeo. Suecia también experimentó procesos similares. El rey Olaf Skotkonung, que reinó a finales del siglo X y principios del XI, es considerado el primer rey sueco en convertirse al cristianismo. Fundó el primer obispado de Suecia en la ciudad de Sigtuna. Aunque el paganismo se mantuvo fuerte durante mucho tiempo, especialmente en las zonas rurales, el cristianismo se convirtió gradualmente en la religión de la realeza y la nobleza, lo que inevitablemente transformó las bases sociales. La cristianización trajo consigo no solo nuevos dogmas religiosos, sino también una nueva forma de vida, nuevas leyes y nuevos valores culturales. Junto con el cristianismo, elementos de la cultura europea penetraron en Escandinavia, la escritura latina, nuevos estilos arquitectónicos e instituciones educativas. Esto acercó gradualmente a los países escandinavos al resto de Europa, haciéndolos menos propensos a emprender expediciones largas y arriesgadas. Otro factor importante que contribuyó al declive de la era vikinga fue la formación de estados-nación. A principios de la Edad Media, Escandinavia era en gran medida un conjunto de entidades tribales dispares y pequeños reinos, donde el poder de los jefes tribales solía ser local e inestable. Sin embargo, a medida que se fortalecía la autoridad real, se construían fortalezas y se desarrollaban estructuras administrativas, estas tierras dispares comenzaron a unirse en estados más grandes y centralizados. En Noruega, como se mencionó anteriormente, Olaf el Santo desempeñó un papel fundamental en la unificación del país. Sus esfuerzos por establecer una autoridad real unificada y leyes nacionales buscaban convertir a Noruega en un reino unificado, no solo en una unión de tribus. Procesos similares se estaban desarrollando en Dinamarca y Suecia. Los reyes de estos países buscaban expandir sus territorios, fortalecer sus fronteras y crear un sistema de gobierno eficaz. La formación de los estados-nación tuvo varias consecuencias importantes para la expansión vikinga. En primer lugar, el poder centralizado requería una mayor estabilidad interna. A los reyes les interesaba que sus súbditos permanecieran en casa, dedicándose a la agricultura, la artesanía y el comercio, en lugar de embarcarse en expediciones peligrosas. Las expediciones, que anteriormente habían sido un medio de enriquecimiento y autoafirmación para los líderes individuales, ahora podían considerarse una amenaza para la estabilidad interna y la autoridad real. En segundo lugar, el surgimiento de estados-nación fuertes permitió que territorios anteriormente vulnerables a las incursiones vikingas pudieran ahora organizar una defensa viable. Inglaterra, Francia y otros reinos europeos, antaño presa fácil, contaban ahora con ejércitos y armadas más organizados. Aprendieron a defender sus fronteras y a resistir las invasiones.
Por ejemplo, tras un período de dominio vikingo en Inglaterra, los reinos anglosajones lograron unirse y recuperar gradualmente los territorios perdidos. En tercer lugar, los propios vikingos, al integrarse en estructuras estatales más amplias, comenzaron a cambiar su estilo de vida. En lugar de ser guerreros invasores, se convirtieron en agricultores, comerciantes, artesanos y, a veces, incluso en caballeros al servicio de los monarcas europeos. Por ejemplo, los normandos, descendientes de los vikingos que se asentaron en Francia, se integraron al sistema feudal francés, participaron en las cruzadas e incluso conquistaron Inglaterra en el siglo XI bajo el liderazgo de Guillermo el Conquistador. Este episodio, aunque una notable manifestación del espíritu guerrero escandinavo, se produjo en el marco del emergente mundo feudal europeo, y no como una expansión independiente de los vikingos en el sentido tradicional. Los cambios económicos también influyeron. A medida que se desarrollaba el comercio dentro de Escandinavia y con otras regiones europeas, la economía se volvió más compleja y diversificada. Las incursiones, que podrían haber sido una forma de enriquecerse en un contexto de recursos limitados, dieron paso gradualmente a formas de actividad económica más estables. Las rutas comerciales se volvieron más seguras y las ciudades crecieron, ofreciendo nuevas oportunidades de lucro y prosperidad. Así pues, el declive de la era vikinga no fue un final repentino y abrupto, sino un proceso gradual de transformación. Fue impulsado por profundos cambios, tanto dentro de las propias sociedades escandinavas como en sus relaciones con el mundo exterior. La cristianización, la formación de estados nacionales, el fortalecimiento de las defensas de los reinos europeos y el desarrollo de sistemas económicos más estables, todos estos factores contribuyeron a la sustitución gradual de las heroicas, pero a menudo destructivas, expediciones vikingas por otras formas de actividad. Es importante comprender que el fin de la era vikinga no significó la desaparición total de la influencia escandinava ni el cese del contacto con el mundo exterior. Al contrario, abrió un nuevo capítulo en la historia escandinava, donde estas tierras se integraron plenamente en la civilización europea, aportando su singular contribución a su desarrollo. El legado de los vikingos, su valentía, sus habilidades marineras, su arte y su cultura perduró, pero en un nuevo contexto, adaptándose a un mundo cambiante. Esta transición de una era de saqueos a una era de formación de estados e integración en la familia europea fue una etapa natural del desarrollo histórico, que reflejó el deseo de estabilidad, orden y prosperidad de los pueblos. La era vikinga, tras dejar su huella distintiva en la historia, no ha desaparecido sin dejar rastro. Su legado, como raíces profundas, continúa nutriendo la modernidad, manifestándose en los aspectos más diversos de nuestra vida. Lo encontramos en el sonido de las lenguas, en los contornos de los topónimos, en las profundidades de nuestra cultura e incluso en nuestro código genético. Empecemos por el idioma. Muchas palabras que usamos hoy en día tienen raíces escandinavas. El inglés en particular experimentó una influencia significativa del danés y el noruego durante el período en que los vikingos se asentaron activamente en las islas británicas. Por ejemplo, palabras relacionadas con la vida cotidiana como cielo, piel, huevo, dar y tomar llegaron al inglés del nórdico antiguo. Incluso verbos tan comunes como comer, ser, están relacionados con el inglés antiguo irun,
que proviene del nórdico antiguo Eru. Esto es solo una pequeña parte de cómo la lengua vikinga impregnó el habla de los habitantes de las islas británicas y luego del resto del mundo a través de la difusión del inglés. En otros idiomas, como el ruso, la influencia también es notable, aunque menos evidente. Palabras como príncipe, ancla, sendero y drakkar, aunque un préstamo posterior, pero relacionado con la navegación, son presumiblemente de origen escandinavo. Esto da testimonio de los antiguos vínculos comerciales y culturales que existían entre los pueblos rusos y escandinavos. El legado cultural vikingo es igualmente multifacético. Su mitología, repleta de dioses poderosos, héroes valientes y batallas épicas, sigue inspirando a escritores, artistas y cineastas. Las historias de Odín, Thor, Loki y el Ragnarok, el fin del mundo, nos hablan de los valores que apreciaban los escandinavos: el coraje, el honor, el destino y la búsqueda del conocimiento. La escritura rúnica, utilizada por los vikingos, no solo servía para registrar textos, sino que también tenía un significado mágico y sagrado. Aunque las runas ya no se utilizan en la vida cotidiana, siguen siendo un símbolo importante de su cultura y atraen la atención de investigadores y entusiastas. El arte vikingo, representado por objetos de madera y metal, joyas y barcos hábilmente tallados, demuestra el más alto nivel de artesanía y un estilo único. Patrones como el estilo animal, con sus animales entrelazados y formas intrincadas, aún son reconocibles hoy en día. La influencia vikinga en la toponimia no es menos significativa. Muchos topónimos de las regiones que visitaron muestran rastros de su presencia. En Inglaterra, por ejemplo, muchos nombres terminan en "bay", que significa aldea o asentamiento en nórdico antiguo, como Derby, Grimsby y Whitby. También hay nombres que terminan en thorp, granja, aldea, como Scunthorpe, o thwaite, claro, prado, como en Braithwaite. Estos nombres son evidencia directa del asentamiento danés y nórdico. En Irlanda, donde los vikingos fundaron sus primeras ciudades como Dublín, Waterford y Limerick, su influencia también es evidente en los nombres. Por ejemplo, el nombre Dublín proviene del irlandés antiguo Dub-lin, que significa estanque negro, pero la ciudad misma fue fundada por los vikingos como puerto comercial. En el este, en tierras rusas, nombres asociados a los varegos, como por ejemplo Mar Varego o Báltico, también recuerdan su presencia. El legado genético de los vikingos también es objeto de investigación moderna. Los científicos, al analizar el ADN de los europeos modernos, están encontrando rastros de las migraciones y dispersiones escandinavas. Estos estudios confirman la magnitud de su expansión y demuestran cómo los pueblos se mezclaron a lo largo de los siglos. La investigación genética nos ayuda a comprender mejor la historia de las migraciones y dispersiones humanas, así como a rastrear cómo los pueblos antiguos se influyeron mutuamente. Es importante destacar que la influencia vikinga no se limitó a los aspectos materiales. Su espíritu explorador, su ansia de nuevas tierras y descubrimientos, su valentía y espíritu emprendedor se convirtieron en parte de la narrativa histórica europea. No se limitaron a saquear y saquear, también comerciaron, fundaron asentamientos, establecieron conexiones y facilitaron el intercambio cultural.
Su habilidad para la navegación, que les permitió cubrir grandes distancias por mares y ríos, abrió nuevas rutas comerciales y facilitó la difusión de ideas y bienes. Incluso hoy, cuando hablamos de vikingos, solemos imaginarnos guerreros severos con cascos con cuernos. Sin embargo, esta imagen es más fruto de interpretaciones posteriores e invenciones artísticas que de la realidad histórica. Los verdaderos vikingos eran mucho más complejos y multifacéticos. No solo eran guerreros, sino también agricultores, comerciantes, artesanos y exploradores. Su vida estaba estrechamente ligada al mar, pero también a la tierra, al trabajo agrícola y a las tradiciones familiares. Su sociedad se organizaba en torno a clanes y jefes, donde el honor y la lealtad desempeñaban un papel fundamental. Las leyes, aunque no siempre escritas, regulaban las relaciones entre las personas y mantenían el orden. La religión, con su panteón de dioses y la creencia en el más allá, moldeó su cosmovisión y sus principios morales. La influencia vikinga en Europa fue duradera y multifacética. Desempeñaron un papel importante en la formación de muchos estados europeos, el desarrollo del comercio y la navegación, y la difusión de lenguas y culturas. Su legado perdura en nuestras lenguas, topónimos, cultura y nuestra comprensión de la historia. Al estudiar a los vikingos, no solo profundizamos en el pasado, sino que también comprendemos mejor el presente y cómo se moldeó el mundo en el que vivimos hoy. Su historia es una historia de valentía, resiliencia, búsqueda de conocimiento y progreso incansable. Una historia que sigue inspirando y deleitando. La era vikinga, que comenzó con el despertar del norte, se desvaneció gradualmente con el paso del tiempo, dejando tras de sí no solo leyendas de temibles guerreros, sino también una profunda y multifacética huella en la historia de Europa y del mundo. Hemos recorrido un largo camino, explorando los orígenes de este extraordinario pueblo, sus primeros pasos en el gran viaje, su exploración de nuevas tierras, sus rutas comerciales y sus logros culturales. En resumen, es importante analizar este legado desde la perspectiva de siglos pasados, dejando de lado los mitos y centrándonos en sus verdaderas contribuciones. La imagen del vikingo tal como la conocemos hoy ha sufrido muchas transformaciones. Desde las descripciones iniciales en las crónicas, donde se les retrataba como temibles piratas, hasta los héroes idealizados del siglo XIX y las representaciones cinematográficas modernas, cada período ha aportado sus propios matices. Sin embargo, el verdadero valor de la era vikinga no reside solo en su destreza militar. Eran hábiles navegantes, cuyas naves cruzaron océanos, descubriendo nuevos horizontes. Eran comerciantes visionarios, cuyos bienes e ideas conectaron tierras lejanas, facilitando el intercambio cultural. Eran artesanos talentosos, cuyos productos aún deleitan con su belleza y artesanía. Su influencia en la formación de los estados europeos es innegable. En Inglaterra, por ejemplo, dejaron una profunda huella al crear el Danelaw, que posteriormente pasó a formar parte de la historia inglesa. En Francia, los normandos, liderados por Rollo, fundaron el Ducado de Normandía, que desempeñó un papel clave en acontecimientos posteriores, como la conquista normanda de Inglaterra en 1166. En Irlanda, su presencia también dejó huella, incluso en la formación de ciudades y las relaciones comerciales. La ruta vikinga desde los varegos hasta los griegos, establecida a lo largo de los ríos de Europa Oriental,
abrió rutas comerciales vitales que conectaban Escandinavia con Bizancio y el Califato árabe. Esto contribuyó no solo al desarrollo económico, sino también al enriquecimiento cultural, la difusión de productos, tecnologías e incluso ideas religiosas orientales. Las relaciones con entidades tan poderosas como el Kanato házaro y el Imperio bizantino demuestran la complejidad y la multifacética naturaleza de las interacciones de los vikingos con otras civilizaciones. A pesar de la expansión externa, su sociedad mantuvo una estructura social desarrollada. Leyes, costumbres, un sistema de clanes y el respeto a la autoridad de los líderes constituían la base de sus vidas. La religión, con su rica mitología y panteón de dioses, desempeñó un papel central en su cosmovisión, definiendo su comprensión de la vida, la muerte y la justicia. La escritura rúnica, una forma de arte que refleja tanto la vida cotidiana como temas mitológicos, da testimonio de una profunda vida espiritual y cultural. Líderes legendarios como Ragnar Lodbrok, Ivar el Deshuesado, Eric el Rojo y Olaf el Santo se han convertido en parte integral de las narrativas históricas. Sus historias, aunque envueltas en leyenda, reflejan un deseo de liderazgo, conquista y la creación de nuevos órdenes. No fueron solo guerreros, sino visionarios cuyas acciones moldearon el futuro. El declive de la era vikinga fue un proceso gradual impulsado por diversos factores. La cristianización de Escandinavia, iniciada en el siglo X, propició un cambio en los valores culturales y religiosos, facilitando la integración con el resto de Europa. La formación de estados-nación dentro de la propia Escandinavia, como Dinamarca, Noruega y Suecia, también modificó el panorama político, haciendo que las incursiones aisladas fueran menos viables y prácticas. Sin embargo, el legado vikingo no ha desaparecido. Perdura en nuestras lenguas, donde muchas palabras y expresiones tienen raíces escandinavas. Está presente en la toponimia, en los nombres de los lugares que descubrieron o habitaron. Se percibe en el patrimonio genético de muchos pueblos europeos, testimonio de estrechos y prolongados contactos. Su arte, sus diseños arquitectónicos, sus habilidades de navegación, todo ello forma parte del patrimonio cultural paneuropeo. Hoy, al reimaginar a los vikingos, los vemos no solo como guerreros temibles, sino también como pioneros, comerciantes, exploradores y constructores. Reconocemos su contribución al desarrollo de la navegación, el comercio y la formación de la identidad europea. Su historia es una historia de exploración, perseverancia ante la adversidad y progreso incesante. Es una historia que continúa inspirándonos y recordándonos la estrecha relación entre el pasado y el presente, y cómo, incluso las épocas más remotas, siguen moldeando el mundo en el que vivimos. Estudiar a los vikingos es más que simplemente adentrarse en el pasado. Es una oportunidad para comprendernos mejor a nosotros mismos, comprender los orígenes de muchos fenómenos modernos y apreciar la compleja red de conexiones que une a pueblos y culturas a lo largo de los siglos. Su viaje, lleno de valentía y descubrimiento, se ha convertido en parte integral de la gran trama de la historia humana, y estudiarlo aporta paz y comprensión sobre cómo se formó nuestro mundo. Que esta imagen, desprovista de mitos e imbuida de verdad histórica, se convierta en una fuente de paz y profunda comprensión para ustedes.